Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Ventanas, estamos hoy arrancando un tema que se llama el orgullo. Hemos estado orgullosamente orgullosos. Yo creo que es un tema que realmente nos jode, ¿verdad? O sea, el tema del orgullo nunca para. O sea, nunca para. Todos tenemos un poco de eso. Estamos en una época donde más bien se avala, ¿verdad? Se felicita, estar orgulloso, ser orgullosos. Más bien es un requisito, ¿verdad? No sé ustedes cómo lo pueden intervenir el tema, cómo lo pueden desarrollar. Mira, lo primero que me vino a la mente fue pensar en el asunto de que pudiéramos hacer como una categorización del orgullo, porque fuera de cámaras, vacilando un poco con Ale, hablábamos de frases que algunas veces se usan, ¿verdad? Que la mamá a veces le dice, uno, siéntese orgulloso de usted, o los mamás, los papás también están orgullosos de su hijo, ¿verdad? Entonces no sé si hablar de un orgullo sano, cuando le dicen a uno a veces, tenga orgullo, o sea, no se deje pisotear o menoscabar, ¿verdad? Y que no lo menosprecien, tenga un poco de orgullo. Y podríamos hablar de ese orgullo, y podríamos hablar también del orgullo negativo, ¿verdad? Que es la persona altiva, lo que algunas veces en la Biblia se traduce como ser arrogante. Entonces está ese orgullo que es la arrogancia. Y también podríamos hablar del orgullo en contraste con su contraparte de la que nos habla la Biblia, que también tiene su temita, que es la humildad. Y a veces usamos la palabra humildad en un sentido peyorativo, ¿verdad? Es que él es muy humilde, por decir que él es muy pobre. Y que Dios nos pide ser humildes, no nos está pidiendo todavía ser pobres, nos está pidiendo estar muy conscientes de quiénes somos. Okay. Don Ale, entonces usted que es el orgulloso de aquí, No ha dicho nada, ya mentira. ¿Yo? Sí. Pues, hablando ustedes, que aquí está introduciendo la cosa. En orden ahí, sigue usted. Sigo yo, porque, bueno, yo soy muy orgulloso. Sí, es un tema bastante importante. Yo creo que realmente cada uno de los que estamos aquí y el tiempo que estamos viviendo en que nos tocó vivir, se las trae, ¿verdad? Porque generalmente nosotros valoramos mucho de las personas dependiendo de cuánto orgullo tienen y cuánto orgullo ofrecen a los demás, ¿verdad? O se limitan a relacionarse por X o Y cosas, ¿verdad? Entonces, ya si es uno, si es un profesional, entonces la sociedad que tenemos maneja ese tipo de profesionales en un nivel muy alto de orgullo, y entonces no quiero hablar de profesiones, pero hay profesiones donde casi que les enseñan a ser orgullosos, ¿verdad? O sea, para que mantengan una diferencia entre ellos y las demás personas, y entonces esas personas yo creo que se limitan mucho a las relaciones interpersonales porque tienen que manejar un estatus, un nivel de relaciones muy diferente a los demás. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Y especialmente en el campo de uno que uno quiere agradar a Dios, conforme la palabra de Dios dice, y entonces uno tiene que estar enfrentando situaciones con personas donde su manera de ser es muy difícil para poderles llegar, ¿verdad? Y también le cuesta mucho llegar a las cosas de Dios porque creen que no necesitan de más de una persona o como Dios o un ser como Dios para sus vidas, porque creen que con lo que tienen son muy importantes, ¿verdad? Eso es una parte, ¿verdad? Para mí, para analizarlo, que tenemos que ponerle mucho cuidado en nuestras vidas, ¿verdad? Y en nuestras familias. ¿Qué te parece, abogado? No, me parece muy bien, porque muchas gracias. Usted está muy enfocado en el tema de lo que usted hace. Usted más está muy relacionado con el tema de las relaciones personales. Es correcto. Usted lo tira por ahí, ¿verdad? Me recordaba un sketch de un grupo de comediantes, se llama Le Luthier,
Ajá. ¿verdad? Entonces ellos hacen un sketch que se llama Warren Sánchez. Entonces ellos dicen, únete a nosotros porque seremos mucho felices, ¿verdad? Entonces el chaval, el que es como el líder de la secta, digamos, que es el sketch, dice, únete a nosotros somos, te llenarás de una humildad que te llenará de orgullo y soberbia. Entonces, hasta en eso, digamos, hay gente que el orgullo se transmite, digamos, hasta en los actos buenos, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno empieza a hacer actos buenos, servicio y todo eso, eso comienza a llenarlo de un orgullo. Entonces, en lugar de tener humildad, más bien lo puede desenfocar. Ajá. Y bíblicamente, digamos, el orgullo está muy relacionado con el tema de la vanidad. Y el pecado original realmente es el orgullo, la vanidad de un ser que quiere ser igual a Dios y pasa todo lo que pasa ya después, ¿verdad? Para que lo vean. Okay. Pero el orgullo, creo, como decía Barbie, como al principio, es algo muy difícil, porque eso es una lucha constante con uno mismo. Y a mí me pasa, digamos, y todos los días tal vez uno hizo algo bueno, pero no, se le sube el ego. A mí no me pasa, yo soy muy humilde. Okay. Qué humilde se vio. Con la intervención de ambos, vuelvo a lo de las frases, me llenó de orgullo. Yo creo que estamos hablando de un orgullo sano. O sea, a mí eso me llenó de orgullo, lo que hacemos, lo que estamos haciendo, lo que logró un hijo. Pero el llenarme de orgullo puede tener la parte negativa cuando yo digo se volvió orgulloso. Entonces ya ahí sí hay algo negativo en la frase, ¿verdad? Es que esta persona se volvió orgullosa, muy orgulloso, decimos. Entonces, unido a lo que Mario estaba apuntando ahora, que me pareció muy bien, es el hecho de que va a veces ese mal orgullo asociado a la imagen, de quién soy, y a las inseguridades, ¿verdad? Proyección. A la proyección de mi imagen y mi inseguridad. Es la inseguridad la que no me permite tal vez tener la humildad de recibir un insulto y no inmutarme de que alguien me vaciló y no pasa nada, ¿verdad? De que alguien me basurió y no pasa nada. Pero cuando hay problemas de imagen e inseguridad, puede aflorar ese orgullo malsano de que no me gusta que me pisoteen, no me gusta que me maltraten, no me gusta que me humillen, y entonces aflora esa parte orgullosa en la que no quiero darme por menos quizás, o estoy a la par de sultano y de mengano y no me quiero dar por menos y entonces saco pecho. Quizás la mejor manera de contrastar esto del punto al que queremos llegar es esa humildad de la que nos habla la Biblia que debiéramos todos de tener. Sí, pero es que esa humildad, es que ese es el punto, ¿verdad? Esa es la contraparte. A mí me da cólera porque cuando uno habla sobre ser humilde y uno mete la Biblia, no mete a Dios, porque ya, o sea, a veces hasta yo me cuido mucho de hablar de Dios porque ya todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo tiene a Dios en la boca, todo el mundo tiene las bendiciones en la boca, todo el mundo mete a Dios cuando les da la gana y cuando quieren, y a veces hasta a mí me cansa un toque también a veces hablar de Dios porque me vuelvo como igual que todos, porque todo el mundo habla de Dios y es un orgullo hablar de Dios, como decir yo puedo hablar de Dios porque yo tengo la capacidad de hacerlo, pero no hay ninguna capacidad. Y hay un tema interesante que es que cuando dice, bueno, entonces sea como Jesús, si usted habla tanto de Dios, sea como Jesús. Ah, pero es que Jesús es otra cosa, Jesús es el Hijo de Dios, yo no puedo ser como Él. No jodas, man, no jodas. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué a veces sí y por qué a veces no? ¿Por qué a veces podemos decir y juzgar a un cristiano que se tiene que comportar de cierta forma y porque usted no lo hace? Porque usted no se comporta como Jesús, porque usted no es un Jesús. O sea, sí puedes andar juzgando cómo debe ser el comportamiento de los demás, pero no puedes comportarte vos como Jesús. Y hay una frase, porque con esto quiero cerrar mi parte, que es de Henry Ford, y Henry Ford dice: si usted está viendo un problema, si usted está criticando un problema, si usted está quejándose de un problema, comience usted a cambiar el problema, no espere que los demás lo hagan, porque ya es una bronca suya. En el momento que usted abre la boca para señalar algo, usted tiene que comenzar a hacer un cambio, porque si no, no tiene sentido
hacerlo, y ahí es donde entra el orgullo. No puedo hacerlo. No, es que no me toca a mí. No, es que no soy yo, eres tú, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde se muestra, cuando uno comienza a hablar con él, mira, es que tienes un problema. Ah, sí, pero es que usted, o sea, y como bien lo dijo Juan José, que a veces me dicen a mí algo y yo lo acepto, pero el problema es de qué estamos hablando de mí o de usted. Y cuando y hay una forma de notarlo es cuando la persona se defiende contra usted. Si usted está hablando, mira, es que hay un problema con esto y esto y esto en este tema. No, es que usted tiene la culpa, es que usted, ¿verdad? Entonces, ok, yo lo tengo, entonces voy a cambiar yo. Como una frase que papi tiene, Mario cambia a Mario, ¿verdad? Cada quien cambia a quien. Entonces, creo que es un tema de humildad, reconocer cuando uno le dicen algo, asimilarlo, estudiarlo y también tomarlo de que papi. Sí. Bueno, tocando un poco el tema de lo que estás diciendo, o sea, sí, de hecho vos tenés razón en el sentido de que estamos en un tiempo de que ahora es muy carga, ¿verdad? Hablar de Dios y tenerlo en las conversaciones, es parte también estamos hablando, es parte del mismo orgullo, ¿verdad? Para poder tener un nivel de relaciones, entonces hay que meter a Dios y decir, claro, ahí estamos, gracias a Dios estamos así. Pero esos son puramente estribillos, como dice José, ¿verdad? El asunto es que no tenemos que hablar del asunto del orgullo como tal, pero que nosotros tenemos que entender que tenemos que estudiarle qué es lo que dice la Biblia en cuanto al orgullo. Ya no es como estribillo, sino como una enseñanza, como algo que Dios quiere meternos a nosotros para cambiarnos, ¿verdad? Ver ahí cuando habla del orgullo, porque hasta donde yo entiendo, es uno de los mayores pecados que hay, ¿verdad? O sea, póngale cualquier otro pecado que uno tenga, pero el orgullo es uno de los que Dios se pone más atención. ¿Y por qué será? Porque daña daña a uno y daña a todo el entorno donde uno está. Entonces sí hay que ponerle cuidado, de hecho, ¿verdad? Sí hay que ponerle cuidado porque definitivamente, bueno, Ale lo dijo ahora, yo hablo mucho en el asunto de relaciones, ¿verdad? A veces en ustedes que son casados, o yo con mis hijos, o con la gente que yo me desarrollo, si yo meto el orgullo, hay una situación, voy a poner una situación hipotética, bueno, hay una situación interpersonal entre mi persona y otro ser humano, y entonces podemos llegar a buenos términos si las dos personas llegamos y hablamos y solucionamos el problema. Pero si una de ellas, voy a ponerme, si yo soy orgulloso y no quiero ceder a eso, entonces por más que la gente venga y por más que yo vaya y hable con el pastor o con quien sea, con un psicólogo, con quien sea, si yo no quiero, no voy a solucionar ese problema. Entonces, ¿cómo se soluciona? Lo más sencillo, quitando el orgullo y diciendo, bueno, yo tuve parte en el problema, tengo culpa, y entonces lleguemos a términos. Es tan sencillo. Si esto se aplicara en el mundo, tendríamos un mundo mucho mejor. Yo creo que muchas cosas que están pasando ahora no se verían como están ahorita, porque muchas de las cosas es puro orgullo que nos tiene a la humanidad metidos en muchas broncas. ¿Cuál sería el antídoto? O sea, es que estamos hablando así, que el orgullo, que ser orgulloso, y creo que diste en el clavo del problema en cuanto al origen. El ser humano creado por Dios en el jardín del Edén, Adán y Eva tienen un problema justamente de orgullo. No quiero que alguien sea el que me diga qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Ajá. Yo quiero ser independiente. Yo quiero decidir yo qué está bien y qué está mal. Desde ahí nace. Pero ¿cuál va a ser el antídoto? ¿Cómo lo superamos? Porque tiene mucho que ver, quizás pienso yo, una de los antídotos que nos ayudan a acabar con ese problema del orgullo es la práctica, es decir, es la vida. Las cosas que nos pueden pasar por orgullo, por ser orgullosos. Muchas veces nos perdemos de cosas muy buenas porque el orgullo no nos deja pedir perdón, o el orgullo no nos permite ir a pedirle algo a alguien. Nos parece que nos rebajamos.
el orgullo no me permite volver a tener una sana relación con alguien. Entonces vuelvo al tema de la humildad. ¿Qué es ser humilde según la palabra de Dios en la Biblia? Y hablando de orgullo, como bien decías, hay que leerse Proverbios. Proverbios tienen un montón de consejos con respecto al orgullo. La humildad, según la Biblia, tiene que ver con reconocer cuál es mi posición delante de Dios. Pues cuando yo puedo reconocer que delante de Dios yo soy basura, entonces vuelvo a tu tema. Si soy basura, ¿quién soy para criticar a Sutano o señalar a Mengano de que no está cumpliendo con tal estándar? Entonces es un reconocimiento de quién soy realmente. Entonces volver a rebajarme, pero delante de Dios, y reconocer, la verdad es que quién soy yo para criticar a Ale, para criticar a Mario, criticar a Álvaro. Entonces, si delante de Dios no merezco absolutamente nada. Entonces cuando yo reconozco cuál es mi papel y mi posición delante de Dios, eso me permite entonces ver la gracia y la misericordia con la que Dios me ve, y por tanto así mirar también a los demás. Claro. Eso pasa mucho cuando, por ejemplo, cuando hay fiestas de generaciones, ¿verdad? Que se encuentra con los compañeros de la escuela o con los del cole, ¿verdad? Y todo el mundo comienza a decir qué han hecho en los últimos años. Y hay un orgullo, ¿verdad? Yo lo logré o no lo logré, ¿verdad? Una de dos. O estoy en el nivel en que lo logré, o estoy en el nivel donde no logré nada y me siento mal, mejor me salgo de este grupo y no quiero ver a nadie, ¿verdad? Porque hay un orgullo. Es una vara de medir ese lugar, digamos. Sí. Todos son de la misma generación, nacieron casi que todos en el mismo año, entonces ahí se puede sentir eso. Bajo los estándares del mundo, sociales, ¿verdad? Los estándares, una cosmovisión más materialista, una forma de ver la vida un poco más, no sé, a nivel académica mejor, ¿verdad? Donde usted puede ver el estándar sociocultural que se debe de seguir o el que nos inculcaron, ¿verdad? Porque tal vez alguien ha sido súper exitoso, es un buen padre, es una buena persona y tal vez no está económicamente como los demás, pero tal vez es exitosísimo en todo lo que hace porque vive bien, vive tranquilo, y tiene su familia, es un buen padre, una buena madre, y eso debería darle orgullo, pero hay gente que no se siente orgullosa por eso. O sea, bajo su educación eso no es de orgullo. ¿Me explico? Eso se da mucho ahorita con el tema de las mujeres, cuando se dice que una mujer es ama de casa, ¿verdad? Es ama de casa, y eso no le da ningún orgullo a algunas mujeres sí, ¿verdad? Se sienten realizadas como amas de casa, pero hay mujeres que no. O sea, yo no nací para ser ama de casa y eso no me da, y está bien, o sea, tal vez no naciste para eso, pero a veces la vida nos lleva a ciertos momentos de la vida donde sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sí tenemos que pasar por esa etapa. O hay momentos en la vida donde la provisión llega de parte del hombre, y hay mujeres que odian eso. O la provisión a veces llega de parte de la mujer y no del hombre. Y Dios le dio la gana. A Dios le dio la gana bendecir a la mujer más que a él o al hombre más que a ella. Entonces no es un tema patriarcal, no es un tema de matriarcado, no es un tema sociocultural, es un tema de orgullo. Hola, vamos a ver un video de nuestros amigos de Métodos de YouTube. Las personas orgullosas tienen ciertos rasgos de personalidad muy característicos. En general, puede decirse que son bastante tercas y cuando se molestan por algo, es muy difícil razonar con ellas. No significa que necesariamente sean malintencionadas, pero sí les cuesta demasiado trabajo ceder porque sienten que si lo hacen, eso equivale a humillarse o a traicionarse a sí mismas. ¿Sabes cómo detectar si alguien tiene una personalidad orgullosa? Señal número 1. Las cosas tienen que ser a su modo. El orgullo podría definirse como una especie de barrera que ponemos entre el mundo y nosotros para que nada ni nadie nos haga cambiar de opinión ni ponga en riesgo nuestra autoimagen. Es decir, la capacidad de llevar nuestras convicciones hasta las últimas consecuencias, independientemente de si estas convicciones son correctas o no,
Por eso, para las personas orgullosas, todo tiene que hacerse en estricto acuerdo con su sistema de creencias y valores. Por ejemplo, les cuesta mucho trabajo relacionarse con gente que tenga una ideología distinta y no son especialmente tolerantes. Las personas orgullosas sienten que todo lo que les sea diferente a ellas es un ataque directo o una muestra de desprecio. Por eso muchas veces reaccionan alejándose sin dar explicaciones. Señal número 2. Les cuesta mucho aceptar cuando se equivocan. El rasgo más recurrente de las personas orgullosas es que para ellas aceptar que se equivocaron es prácticamente lo peor que podría pasarles. Mientras que otros no tienen inconvenientes en aceptar sus errores y pedir disculpas, los individuos orgullosos sienten que si lo hacen van a perder absolutamente toda la credibilidad y la confianza, y no se dan cuenta de que al aferrarse a su postura, no solo lastiman a los demás, sino que se niegan a sí mismos la oportunidad de aprender y seguir creciendo como personas. Señal número 3. Sus disculpas siempre vienen acompañadas de un pero. En ocasiones, cuando el error o fallo de una persona orgullosa es demasiado evidente y no se puede ocultar, es posible que llegue a pedir disculpas o aceptar que se equivocó, pero también es muy frecuente que intente justificarse con alguna clase de pero. Por ejemplo, pueden decir algo como: sí, te respondí de manera grosera, pero es que tú me provocaste. O sí, lo hice, pero fue porque no me dieron bien las instrucciones. O sí, llegué tarde, pero no fue mi culpa, porque hubo un accidente vial. Señal número 4. Se ofende con facilidad. Una persona orgullosa casi siempre interpreta todo lo que le dicen los demás de la peor manera. Cuando le señalan una área de oportunidad, por mínima que sea, lo siente como un insulto o un ataque. También sienten que los están infravalorando cuando sus logros o sus esfuerzos no son reconocidos de manera frecuente y manifiesta. Dicho de otro modo, una persona orgullosa necesita de la aprobación activa de los demás porque si no se siente relegada y echa menos. También es muy común que los individuos orgullosos se molesten mucho cuando sienten que otra persona está recibiendo la atención que les corresponde a ellos, por lo que suelen ser parejas algo celosas. Señal número 5. Hace lo que sea por tener la razón. Y eso incluye aplicar estrategias sucias cuando los argumentos racionales ya no son suficientes, como el chantaje o el llamado gaslighting. Si estás discutiendo con una persona orgullosa y tratando de explicarle que su comportamiento estuvo mal, como último recurso para no tener que disculparse, podría intentar manipularte, amenazarte con terminar si no cambias de parecer, o incluso hacerte sentir que tú eres la loca y que eso de lo que estás hablando nunca, pero nunca sucedió. Por ejemplo, si te sientes herida porque te contestó de una manera muy grosera, primero te podría decir que es él el que se siente ofendido de que le digas grosero, y luego podría intentar convencerte de que escuchaste mal y esas no fueron las palabras que utilizó. Señal número 6. Se le dificulta pedir o aceptar ayuda. Las personas orgullosas sienten que pedir ayuda equivale a admitir que son ineptos o que dependen de los demás. Como todo, esto también lo llevan al extremo y no se limitan a ser autosuficientes, sino que prefieren pasar un mal rato o tener problemas antes que rebajarse a solicitar apoyo. Es muy típico de la gente orgullosa decir frases como: si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. En la otra mano, aunque la ayuda llegue sin que la tengan que pedir, les cuesta trabajo aceptarla y muchas veces rechazan algo que sí necesitaban. Señal número 7. Reacciona de forma exagerada a cualquier conflicto o malentendido. Es como si las personas orgullosas creyeran que, una vez que se enojan con alguien, están obligados a seguir enojados toda la vida, o al menos hasta que el otro se disculpe lo suficiente. Y cuando se les está pasando la molestia, ellos mismos la vuelven a alimentar con tal de no parecer débiles o blandos. Por eso es muy común notar que las personas cercanas a alguien orgulloso hacen todo lo que está en sus manos para evitar el conflicto, porque prefieren ceder y mantener la paz a como dé lugar antes que embarcarse en una discusión o una pelea trivial que probablemente tendrá consecuencias muy extremas. Señal número 8. No comunica adecuadamente sus necesidades. Finalmente, vale la pena recalcar que los orgullosos no son capaces de expresarse y comunicarse emocionalmente de un modo asertivo, porque ni siquiera están en contacto con sus propias emociones, muchas de las cuales les causan miedo y los hacen sentir vulnerables. Todo lo que comienzan a experimentar a nivel interno lo transforman en enfado o desprecio para defenderse de sus propios sentimientos dolorosos.
Lógicamente, como no comunican adecuadamente lo que necesitan, los demás malinterpretan sus actitudes con frecuencia, y ya vimos cómo reaccionan las personas orgullosas ante los malos entendidos. Por ello, normalmente están atrapados en un círculo vicioso de incomprensión y enojo. Ahora sí, ya que sabemos distinguir a la perfección a alguien que realmente es orgulloso todo el tiempo, es momento de aprender estrategias efectivas y sanas para lidiar con alguien así. Consejo número 1. Expresa tu postura de manera firme. Muchas de las actitudes del orgulloso son intentos conscientes o inconscientes por desalentar a los demás a que les planten cara o intenten negociar. Es un mecanismo de defensa que tiene la finalidad de mantenerlos alejados de confrontaciones que en el fondo sienten que no pueden ganar. Por eso, si has convivido por mucho tiempo con una persona orgullosa, puede que ya te hayas acostumbrado a simplemente darle la razón cada que inicia un conflicto. Pero el primer paso es precisamente dejar de hacer esto y comenzar a confiar mucho más en ti. Recuerda que tienes tanto derecho como el otro de expresar tu postura y tus convicciones. Consejo número 2. No te dejes chantajear ni intimidar. Obviamente, sería ingenuo esperar que simplemente con ser más firmes, el orgulloso va a cambiar su actitud. Todo lo contrario, te avisamos que lo más probable es que contraataque con algún intento de chantaje o manipulación emocional. Debes estar consciente de que esto puede y va a suceder, y haberte preparado para no dejarte intimidar. Consejo número 3. Ante el silencio, da el primer paso, pero no el segundo. Lo siguiente que seguramente ocurrirá es que la persona orgullosa, cuando vea que no puede ganar la discusión, simplemente se retire muy ofendida. Es muy posible que hayas estado en una situación así muchas veces, y por eso hayas terminado en este video. Pues bien, la regla a seguir cuando esto ocurra es realmente muy simple. Da el primer paso luego de un tiempo razonable, es decir, acércate tú y trata de retomar el diálogo para ver si ahora sí pueden comunicarse y llegar a un acuerdo, pero si el otro no responde o sigue empeñado en su enojo irracional, entonces ya no vuelvas a intentarlo. Suena mucho más fácil de lo que es en realidad, pero si no te atreves a tomar medidas drásticas, entonces el mensaje que vas a mandarle al orgulloso es el de que él tenía razón, porque intentarás acercarte de manera cada vez más conciliadora, hasta que, sin darte cuenta, otra vez terminen cediendo. Así que nada de segundos intentos. Eventualmente, te aseguramos que el otro entenderá y tomará acción, y si no, entonces debes preguntarte que si realmente merece la pena seguir invirtiendo energía mental y emocional en alguien así. Consejo número 4. Ofrece ayuda. En la misma línea de ese primer intento de reconciliación que sí puedes dar tú, te recomendamos que pienses qué es eso que tanto le cuesta expresar al otro y en una manera de ayudarlo a identificar sus propias emociones. Por ejemplo, si tu pareja te hizo una escenita de celos, tú te molestaste por ese desplante y luego él se fue muy ofendido, porque en su cabeza la culpa de todo era tuya. Entonces, cuando haya más tranquilidad, puedes decirle algo como: entiendo que quizá tu conducta estuvo motivada porque quizás tengas miedo a perderme. Podemos hablar sobre cómo puedo ayudarte con tus inseguridades, pero definitivamente no estuvo bien lo que hiciste y espero una disculpa sincera. Consejo número 5. Establece límites y consecuencias. Llega un momento en el que hay que tomar decisiones radicales, así como poner plazos y ultimátums. Si la persona orgullosa con la que estás lidiando no recapacita de ninguna manera, entonces debes comunicarle claramente que si continúa comportándose así, la relación entre ambos, cualquiera que ésta sea, no puede continuar, porque te hace daño constantemente y te lleva a dudar de tu propio criterio. Consejo número 6. Aléjate por tu bien. Cuando todo falla, lo mejor es alejarte sin dudas ni culpa. Si sigues todos los consejos de esta lista, entonces puedes tener la tranquilidad de que el asunto no queda en ti y de que verdaderamente te esforzaste hasta el final porque las cosas se arreglaran. Posiblemente sientas remordimiento porque al final del día se trataba de alguien importante en tu vida, y es justo aquí cuando debes recurrir al apoyo de otros seres cercanos para que te des cuenta de ello. Las características de una persona orgullosa. Acabamos de ver Consejos. los consejos
para poder erradicar el orgullo tanto de uno como el de la persona que uno está relacionada. ¿Qué hacer cuando estás en una relación con una persona muy orgullosa? ¿Qué opinan? Bueno, gente, vayan a ver el link del video que les pusimos ahí. Fue el video que nosotros vimos para que ustedes lo analicen y se apoyen de este material. ¿Cómo vieron el video? Para mí extraordinario, o sea, resume muy bien justamente en el tema de las relaciones, que es lo que más atañe a Mario en su ministerio, pero y a todos, ¿verdad? En general, porque todos vivimos de las relaciones. La verdad es que sí, viéndolo me pude identificar con algunas de esas posiciones, ¿verdad? Que me ha pasado, que he estado allí en el papel del orgulloso y he estado también en el papel del ofendido. Y me parece que ambas partes siempre tienen que no ceder, sino más bien reconocer que a lo mejor sí, puedo guardar un poco de distancia, pero luego tengo que volver a intentar, si quiero que esto funcione, volver a intentar el diálogo en ese sentido. Sí, porque cuando uno intenta el diálogo, uno está también bajando su orgullo, porque cuesta. A veces tal vez uno dice, esa persona no merece que yo vaya y le hable, pero hay que hacerlo y bajarlo, porque al final uno también es orgulloso, ¿verdad? Bajar ese orgullo cuesta un montón. Como decíamos, yo estaba viendo el video y un montón de cosas que decía, yo decía, uy, man, yo tengo esa vara, no sabía que era tan orgulloso, ¿verdad? Entonces, pero nosotros ya lo hemos dicho, porque no hace caso. Tu orgullo no te ha permitido no me ha permitido aceptarlo, ¿verdad? Soy orgulloso. Sí, ¿no? Uno sabe que no es mejor que ustedes, pero sí, cuesta mucho, la verdad, bajar ese orgullo. Yo creo que el ser humano ya lo trae plasmado y es la lucha constante desde que nace hasta que se muere, ¿verdad? Yo viendo todo ese video, no es ninguna casualidad que estemos hablando de ese tema, porque para verlo y estudiarlo hay que sacar su rato, porque son cualquier cantidad de puntos, ¿verdad? A mejorar, los puntos que lo identifican, los puntos para mejorar. Entonces sí es un tema que se las trae y se las trae en serio, ¿verdad? Porque es bien bravo, ¿verdad? En los consejos, a mí me llamó mucho la atención lo último, que muchas veces en las consejerías pastorales con parejas es justamente al punto que llego con ellos, ¿verdad? De decirle a una de las dos partes, ¿verdad? Decirle, bueno, aquí el asunto es que puedes llegar al final de esto con la conciencia tranquila de que tú hiciste todo lo necesario para ver que esto funcionara. O sea, no es que de buenas a primeras me lleguen y que ya quiero el divorcio, ya quiero separarme, ya yo no quiero nada, sino es, bueno, tú podrías decirme a mí como tu pastor, me podrías decir que ya agotaste todos los pasos, todo lo que tú pudieras hacer para que esto funcionara. Si así fue, te podría dar la razón, ¿verdad? De que la otra parte pues, no quiere poner abajo. Y entonces me parece muy importante que todos vayan al video, estudien estos consejos y también las características, pero estos consejos y darse cuenta, ok, aquí hay una herramienta que puedo usar para ver si esto puede llegar a funcionar. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención y yo lo he implementado un poco, y es el tema de los límites. Los límites es como la fórmula para poder avanzar, porque a veces no se avanza. Yo he tenido relaciones y he pasado en ciertas épocas de mi vida en las que se identifica el problema, pero no se avanza. O sea, sé que lo tengo, es que soy así, no puedo, no, eso es puro cuento. O sea, sí se puede avanzar. Y la fórmula es poniendo límites, o sea, hasta que podemos llegar con esto. Bueno, Ale, que trabaja conmigo en algunas cosas, sabe que a veces yo soy como muy, ¿verdad? Yo digo, madre, si esto no pasa aquí a esta fecha, entonces no. O si no se avanza con esto, entonces no. O hay que poner tantos límites para que todo el grupo o la gente entienda, porque si no avanzamos. O sea, y así es. Y es igual en las relaciones. Lo que pasa es que a la gente no le gusta tener ese tipo de conversaciones. Principalmente a veces si es con un familiar o si es con la pareja, ¿verdad? El esposo, la esposa, el novio, la novia, con el jefe, y con alguien que tal vez uno ama, ¿verdad? Y hay que poner límites, porque si no se pone límite, vamos a seguir viviendo una vida de la cual no estamos felices. O sea, y eso
no se trata de vivir una vida infeliz simplemente porque le va a echar la razón siempre a alguien. Por eso es que a mí yo creo que me molesta tanto cuando algunas personas dicen, dele la razón a tal persona siempre, o hágase que usted, o hágase el tonto, o yo creo que eso no es amar, yo creo que eso no es ayudar a nadie. O sea, yo creo que realmente Jesús puso límites de una forma muy chiva. Él decía cómo hacerlo de una forma muy agradable, y él no se metía en actividades que tal vez él no quería, ¿verdad? Y creo que eso es importantísimo recalcar, porque nuestro orgullo a veces no nos deja dejar ciertas cosas. Sí, para mí es demasiado importante porque en los grupos o equipos o relaciones, dependiendo la persona, ¿verdad? Porque si es familia, si es pareja, hay que llegar a un término de negociación y de subir digo yo, de escalón, ¿verdad? En la relación. Y para poder subir de escalón, en mi pensamiento, lo que yo hago es subir de responsabilidad en la relación, ¿verdad? Y yo la voy midiendo así, dependiendo. Si va subiendo, excelente. Y si son personas que están ahí de paso y todo, pues simplemente ya uno lo que hace es replegarse porque no tiene ningún sentido. Entonces, sí, el orgullo se va a aplicar en muchas circunstancias, ¿verdad? Y a mí me pasa mucho cuando yo tengo que tomar decisiones, especialmente en actividades y todo, que siempre va a haber personas que quieren salir a darse a conocer y poner su criterio, ¿verdad? Imponer su criterio. Entonces es donde mi persona comienza a trabajar en el orgullo de esa persona diciendo, no, eso es hasta aquí, de aquí para allá ya no más. Y me pasó en esta semana con un grupo que estoy ahí haciendo una actividad. Entonces generalmente siempre va a haber una persona que quiere dar su parecer a su manera. Entonces uno con mucho respeto tiene que ir marcando la cancha. La peor tontera, como decías vos, es quedarse callado y dejarlo pasar, porque no le está ayudando a la otra persona a trabajar su carácter, ¿verdad? Porque el orgullo para mí es carácter, ¿verdad? Es un mal carácter interno que hay que mejorarlo, fijo. Y entonces ahorita estamos en un mundo donde cada uno de nosotros, cada una de las personas tenemos que trabajar eso, porque si no esta situación se va a complicar. Después de pandemia, el asunto de todo esto se ha complicado mucho. Muy bien. Amigos, comenten ahí, por favor, en el Facebook, en YouTube. Nos interesa mucho lo que opinen. Si usted quiere que le mandemos información adicional sobre estos temas, por favor, mándenos su correo, su nombre completo. Nos interesa saber mucho qué le parece Ventanas. Y dele like, por favor, comparta mucho el material. Si ha sido bueno para usted, por favor, dele like y comente. ¿Algo que quieran terminar ustedes? ¿Que quisieran cerrar? No sean orgullosos y denle like. Buen cierre. Sí. Hasta luego. Chao. ¿Qué es Ventanas? ¿Por qué ventanas? Perspectiva. Ángulos diferentes. Desde mi ventana. Mi cosmovisión. Experiencias. Ventanas Podcast. Puntos de vista. Creando contenido con valor.